Hola, ¿qué tal, profesor? Mi nombre es Gilson Torres. Vengo a presentarle el proyecto final, la presentación final sobre Panamá en democracia, desde el gobierno de Endara hasta el de Molino, que es el de nuestra actualidad. Así que iniciamos con una pequeña introducción que trata sobre, vamos a hablar sobre el fin de la dictadura militar en 1989, el inicio de la era de la democracia con Guillermo Endara, y como objetivo tenemos el análisis cómo ha evolucionado Panamá en lo político, en lo económico y en lo social. Tenemos como primer gobierno al Guillermo de Endara con un periodo de 1989 a 1994. Podemos decir que llegó al poder tras la invasión estadounidense, sufrió la crisis económica y la construcción institucional. Como consecuencia, en este gobierno tenemos que las redes sociales fue algo bueno, la libertad de expresión, consecuencias económicas, la deuda alta que quedó el país, la, la deuda retroactiva también, consecuencias políticas, la restauración de la democracia, fue una de las cosas por las que luchó. Tenemos también el siguiente periodo que fue el de Ernesto Pérez Valladares, en un periodo de 1994 a 1999. Él vivió lo que fue la privatización de las empresas estatales, la reforma del sistema de pensiones. En lo social tenemos las protestas por las privatizaciones, en la economía tenemos la modernización y la desigualdad. Tenemos en lo político la consolidación del gobierno del PRD, del partido PRD. Seguimos con el gobierno de Mireya Moscoso en un periodo de 1999 a 2004. Fue la primera mujer en llegar a ser presidente de nuestro país. Vivió lo que fue el traspaso del canal en 1999. En lo social tenemos los programas sociales que ella creó. En lo económico tenemos que vivió mucha corrupción, afectado por mucha corrupción en inversiones. Y en lo político tenemos que fue lo del clientelismo. Podemos mencionar como siguiente periodo el de Martín Torrijos de 2004 al 2009, que en este periodo se vio la ampliación del canal, la aprobación de la ampliación del canal, los planes de seguridad social. En lo social tenemos el desarrollo de infraestructuras. Fue un gobierno que se dedicó también a lo que fue a crear grandes infraestructuras en nuestro país, ya sea de salud, políticas y sociales. En lo económico tenemos el crecimiento sostenible, fue un periodo con una economía buena, por decirlo de alguna forma. Política tenemos más transparencia, fue un gobierno con bastante transparencia, bastante visto, bastante apoyado. Tenemos el gobierno de Ricardo Martinelli en un periodo del 2009 al 2014. Creó obras grandes como el Metro de Panamá, carreteras, se vio lo que fue lo de los subsidios a los transportistas. Fue un gobierno que se ha acusado de mucha corrupción. En lo social tenemos mejoras en el transporte, como ya lo dije. Fue con sus grandes obras del metro, el Metrobús y el metro del tren. Fue el quien trajo esto, el impacto en nuestro país, en el único más el crecimiento, dejó una gran deuda por las grandes obras que inició y que aprobó. Tenemos en la política el autorismo autoritario. En este gobierno se vio mucha corrupción. Todavía estamos viviendo mucho de lo que se vio en este gobierno, como lo fue lo de los pinchazos telefónicos, el blanqueo de capitales, entre muchos otros temas que han afectado bastante a nuestro país y a nuestra economía. Dejó deudas muy grandes, aprobó a empresas como Odebrecht, que son empresas que en nuestra actualidad tienen un gran problema de, de ¿cómo decirlo?, de corrupción. Después seguimos con el gobierno de Juan Carlos Varela del 2014 al 2019. Este fue un gobierno que supuestamente combatió la corrupción. Eh, en lo social tenemos que se creó una gran desconfianza por grandes escándalos que se ven mismo. La economía se vio baja en este gobierno en lo económico. En la política tenemos divisiones internas. Se vio mucho lo que fue cambios de partido, saltos de un partido a otro, de una banca a otra. Fue un gobierno que se dice en la actualidad que nos vendió a los chinos.
Se ve mucho ahorita en la actualidad el problema de las grandes ventas que hizo en el país. Eh, Se vio una estabilidad macroeconómica, hubo muchos problemas en este periodo. Tenemos el gobierno de Laurentino Cortizo, que fue del 2019 al 2024. Tenemos que este fue un gobierno que vivió la crisis de la pandemia y crisis sociales. En este punto podemos mencionar que fue un gobierno que atacó lo de la pandemia dando bonos a los ciudadanos panameños. Eh, Vivió también lo que fue protestas por la minera y la educación. Eso es algo que en la actualidad todavía se ve por algo que él llegó a aprobar, o por eso se dieron grandes protestas en nuestro país por días. En las calles no afectó la educación, afectó el transporte, trabajos, porque hubo cierres de calles muy grandes. En lo social tenemos las manifestaciones prolongadas, que fue lo que ya mencioné, que atacó el país grandemente en, en esto, porque hizo que el pueblo panameño alzara la voz contra las cosas que consideramos que no son correctas en nuestro país. En la economía tenemos el déficit y recuperación de la misma, aunque se vieron sobrecostos grandísimos en la época de la pandemia, en lo que fue respiradores, vacunas, entre otras cosas. En su periodo de política tuvo una baja popularidad ya por todo esto que se mencionó. Se dice que fue un gobierno que no aportó, que no hizo grandes cosas al país, pero vivió una crisis que fue lo de la pandemia. En este gobierno se vio mucho lo del trabajo desde casa, mucho desempleo, muchas, muchos fallecidos por temas de salud. Tenemos el gobierno actual, que es el de José Raúl Mulino, en un periodo del 2024 hasta lo que será el 2019. Este salió elegido en las recientes elecciones del pasado año. En las expectativas que se tienen del mismo, se tiene que va a ser seguro. Es una persona que estuvo involucrada en temas de seguridad de nuestro país. Estuvo en algunos escándalos en este tema. Eso se dice que va a mejorar la economía, se dice que va a renovar la soberanía o que va a restablecer la soberanía. En las tendencias tenemos que institucional, la institucionalidad contra control migratorio, la reactivación de muchas cosas. En este periodo hemos visto grandes cosas, estamos viviendo grandes cosas actualmente. Estamos pasando por protestas de educadores que están pasando por momentos difíciles, que quieren luchar por las cosas en nuestro país. Eh, Se comenta mucho que puede ser un gobierno que puede alzar el país, pero actualmente se ve difícil por todo lo que se está viviendo de las protestas y y todo lo que conlleva esto de las paralizaciones, los paros. Bueno, ahí tenemos como una conclusión, una pequeña conclusión general, que la democracia panameña ha avanzado y ha tenido grandes desafíos. Tenemos que hemos vivido grandes épocas de corrupción, la desigualdad, participación ciudadana, muchos partidos independientes, muchos partidos se han dividido en nuestro país, se han creado movimientos independentistas, movimientos como Vamos, RM, entre otros, es lo que se han visto mayormente en nuestro país en los últimos años. El crecimiento económico no siempre es equitativo. Se dice que se le quita al pobre, pero se le quita al rico, pero nunca se le da al pobre, por decirlo de alguna forma. Exigencia de transparencia y oportunidades sociales. Hemos vivido grandes problemas en este aspecto. Eh, en el en el gobierno actual se dice que es la sombra del gobierno de Ricardo Martinelli, porque fue el partido de RM el que quedó dejando electo al presidente José Raúl Mulino, pero quien era el candidato de este mismo era el expresidente
Ricardo Martinelli, quien ahorita mismo atraviesa problemas legales, problemas de ¿cómo se le dice? De apoyo político por otros países, defendiéndolos de cosas que son difíciles, se han visto involucrados sus hijos en este tema, aceptando que sus padres lo involucró en esto y este es por mencionar algunas de las cosas por las que pasa nuestro país, Panamá, en este momento. Y bueno, esta fue la última presentación de la materia de historia. Espero tengas un excelente día, profesor. Gracias por todo su tiempo y empeño en hacernos entender las cosas que vive nuestro país, los problemas que pasó, pasa y podría llegar a pasar en nuestro país históricamente. Así que ha sido todo un gusto dar esta clase con usted. Espero tengan un excelente día y muchas gracias.